Cada día nos enfrentamos a muchas voces. Algunas de esas voces nos dicen que Dios es lejano o que está muy distante de donde estamos ahora. Algunas voces nos desconciertan más que otras. Algunas cambian como las hojas de los árboles cambian con las estaciones. Otras voces incluso nos llevan a dudar si realmente Dios nos habla o quizás en ese momento pienses que ya no lo puedes escuchar de manera correcta. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Este curso te guiará a distinguir la voz de Dios entre tantas voces y así podrás disfrutar de una relación con Dios libre de interferencias, escuchando la voz de Dios. Con nosotros, Lorena Yance, en la sesión 1. ¿Crees que Dios te quiere hablar en estos tiempos? Bienvenidos a la temporada Escuchando la voz de Dios. El día de hoy veremos la sesión 1. ¿Crees que Dios quiere hablar en estos tiempos? ¿En alguna oportunidad de repente te has preguntado, ¿habla Dios? Por ahí te han dicho que Dios habla y de repente no sabes cómo Dios habla o quieres conocer un poco más de Dios. Pero mi pregunta en esta ocasión para ti es la siguiente. ¿Crees que Dios te quiere hablar en estos tiempos? Déjame contarte acerca del pueblo de Israel. Dice que este era un pueblo que se negaba a escuchar a Dios. El misericordioso corazón del Padre, con sus muchos intentos de lograr la atención y la devoción de Israel hacia Él, vemos el persistente rechazo de parte de ellos hacia Dios. Y eso lo podemos ver en Salmos 81, versículo 8 al 14. Así que te lo voy a leer. Dice, escúchame, pueblo mío, en tanto te doy severas advertencias. Oh Israel, si tan solo me escucharas, jamás debes tener un Dios extranjero. Nunca debes inclinarte frente a un Dios falso, pues fui yo, el Rey, el Señor tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto. Abre bien tu boca y la llenaré de cosas buenas. Pero no, mi pueblo no quiso escuchar. Israel no quiso que estuviera cerca. Así que dejé que siguiera sus tercos deseos y que viviera según sus propias ideas. Oh, si mi pueblo me escuchara. Oh, si Israel me siguiera y caminara por mis senderos. Qué rápido sometería a sus adversarios. Qué pronto pondría mis manos sobre sus enemigos. Vemos a Dios suplicándole, implorándole a la nación de Israel, diciendo, les ruego que me escuchen, les ruego que oigan mi voz. ¿Te has preguntado en algún momento, de repente, Señor, me has estado tratando de decir algo que necesito desesperadamente? ¿Me estás exhortando a escuchar tu voz? De repente, cuando Él lo ha hecho, no hemos estado escuchándolo. ¿Cuántas veces habrá tenido Dios algo específico que necesitábamos oír, pero hemos estado demasiado atareados o atareadas para entender? De repente estás demasiado ocupado o ocupada haciendo cosas con los hijos, en el trabajo, en los estudios, qué sé yo. Pero en medio de nuestra vida, en ese tiempo, no hay nada más urgente, nada más necesario, nada más provechoso que escuchar lo que Dios tiene que decirnos. Nos habla con tanto poder hoy como en los días cuando fue escrita. Eso tienes que saberlo. Va a ser, cuando tú escuches su voz, va a ser algo indescriptible, ¿ok? Algo que tú vas a vivir, es decir, vas a poder ver que Dios está aquí, que Él está vivo. Tú sabes, te vas a poder dar cuenta
que Él sabe lo que tú estás pasando. Es importante que tú te acerques a su palabra, que tú lo puedas buscar a través de ella, para que puedas vivir eso indescriptible. ¿Por qué habla Dios hoy? ¿Acaso no ha sido suficiente desde Génesis hasta Apocalipsis? Bueno, como punto número 1, vamos a ver. Quiere tener una comunión, una relación con su creación. Debemos saber que esa comunión es nula si solo habla una persona y la otra se limita a escuchar. Por ejemplo, la comunicación es nula si tú dices de que oras, rezas a Dios, le hablas a Él, pero si tú no permites que Él te hable a ti a través de su palabra o a través de otros medios, esa comunicación va a ser nula. Tú tienes que saber que Él quiere desarrollar una relación de amor que consista en una conversación entre dos personas, entre tú y Él. Como punto número 2 tenemos porque sabe que necesitamos su dirección en cada área de nuestra vida. Dios quiere que hagamos elecciones acertadas. Eso tú lo tienes que saber. Y Él nos va a proporcionar esta información, la información correcta. Y esto va a ocurrir cuando Él nos hable. Como punto número 3 tenemos, Él sabe lo que realmente necesitamos. Nuestro socorro viene de Él. Así como con los creyentes en la antigüedad, nosotros también tenemos experiencias como la de Moisés. ¿Recuerdan a Moisés cuando se abrió el Mar Rojo? ¿Han escuchado de eso? Déjame decirte que tú y yo tenemos ese tipo de experiencias también hoy en día. Y quizás me puedas decir, Lorena, yo no he visto abrirse el mar, pero pasamos ese tipo de experiencias cuando nos encontramos entre la espada y la pared. Así como Moisés estuvo al borde y Dios obró, de la misma manera, en medio de repente cualquier dificultad o cualquier fracaso que tú estés pasando, cuando pasamos estos momentos, Dios conoce la necesidad que nosotros tenemos de Él, de esa confianza, de ese estar seguros en Él. Nosotros necesitamos recordar que la base de una relación es la comunicación. Y para esto debemos escuchar a Dios a través de su palabra y disponer tiempo en el cual nosotros también hablemos con Él. Como hablaba Dios antes de Cristo y a través de la llegada de Cristo. Dios habla todavía. Vamos a ver sus métodos repasando diversas formas en las que se revela en los días del Antiguo y del Nuevo Testamento. ¿Ok? Como punto número 1, Él hablaba mediante revelaciones directas. Dice que mediante su espíritu hablaba al espíritu de los hombres. Como por ejemplo, ¿no? Vemos el caso de Abraham en Génesis 12 del 1 al 3. El Señor le había dicho a Abraham, deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Ese es nuestro primer punto. Vamos a pasar al segundo punto. Dios habla por medio de sueños. Tenemos un buen ejemplo, sin duda, de casos de estas experiencias, ¿ok? ¿Y quién es? La Biblia nos habla de Daniel, a quien Dios dice que reveló su plan para el mundo en una serie de sueños. Mediante visiones
Daniel vio los imperios que vendrían. De esta manera, Dios le dio a Daniel una tremenda perspectiva de los acontecimientos mundiales, los futuros, y que están todavía hoy en proceso de cumplimiento. Dios puede hablar de esta manera. Vamos a ver como punto número 3. Dios habla por medio de sus palabras en la Biblia. Como cuando entregó a Moisés los 10 mandamientos y luego usó la ley para comunicarse a su pueblo. Dios también habla audiblemente en los días de la Biblia. Dice que Saulo de Tarso, ¿no? Él estaba camino a Damasco persiguiendo a los creyentes. En las ciudades él siempre perseguía a los creyentes. Y vamos a ver lo que la Biblia nos dice sobre él. En Hechos 9:4 nos dice: cayendo en tierra, oyó la voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dios le dijo eso. Él pudo escuchar audiblemente lo que Dios le estaba diciendo. Dios habla a través de sus escogidos, el punto número 4, y respalda lo dicho por ellos. Ellos decían, ¿no? Así, los profetas decían: así dice Jehová. Y el pueblo obedecía porque sabía que eran mensajes enviados directamente por Dios. Punto número 5. En cada circunstancia Dios hablaba. Dios se reveló a Gedeón. Dice que en una ocasión Dios quería que Gedeón condujera a la nación de Israel a la guerra contra el enemigo. Pero Gedeón tenía un poco de temor. Esa era la circunstancia que él estaba atravesando. Acompáñame a ver lo que nos dice en Jueces 6, del 36 al 40. Después Gedeón le dijo a Dios: si de veras vas a usarme para rescatar a Israel como lo prometiste, demuéstramelo de la siguiente manera. Esta noche pondré una lana de oveja en el suelo del campo de trillar. Si por la mañana la lana está mojada con el rocío, pero el suelo está seco, entonces sabré que me ayudarás a rescatar a Israel, como lo prometiste. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Cuando Gedeón se levantó temprano a la mañana siguiente, exprimió la lana y sacó un tazón lleno de agua. Luego Gedeón le dijo a Dios: por favor, no te enojes conmigo, pero deja que te haga otra petición. Permíteme usar la lana para una prueba más. Esta vez que la lana se quede seca, mientras que el suelo alrededor esté mojado con el rocío. Así que esa noche Dios hizo lo que Gedeón le pidió. A la mañana siguiente la lana estaba seca, pero el suelo estaba cubierto de rocío. ¿Te imaginas? ¡Wow! ¿Qué tal petición la que hizo Gedeón? ¿No es cierto? Dios habló a través de esa circunstancia. Quiero rescatar algo. Gedeón pidió. ¿Cuánto vas a pedir tú? En su misericordia, Dios se acercó a Gedeón y le proporcionó esa seguridad y esa confianza que él necesitaba. Vamos a ver nuestro punto número 6. Dios habla por medio de ángeles. Cuando comunicó a María y a José, cuando se le comunicó el nacimiento de Jesucristo, mediante una proclamación angelical. Luego tenemos como punto número 7, Dios habla por medio del Espíritu Santo. Un día, cuando Pablo estaba de viaje, cuando él ya había tenido ese encuentro con Dios, la Biblia nos dice en Hechos 16, del 6 al 7, nos menciona lo siguiente: y atravesando Frigia
y la provincia de Galacia les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Betinia, pero el Espíritu no se los permitió. El Espíritu Santo habla, ¿ok? No sé si te ha pasado, pero en muchas ocasiones yo me he sorprendido cómo Dios hablaba a su pueblo en otras épocas. Nuestro espíritu anhela estar en comunicación directa y significativa con Él hoy en día. ¿Podemos dar gracias porque Dios sigue procurando comunicarse con nosotros diariamente? Vamos a ver 4 puntos importantes que nos van a ayudar en nuestra relación con Dios. El primero es a través de la Biblia. El método principal de que se vale el Señor para hablar con nosotros en el día de hoy, en este tiempo, es su palabra. Ya tenemos la revelación completa de parte de Dios en su palabra. Él no necesita agregar nada más a este libro. La revelación de Dios es la verdad expuesta por Dios acerca de sí mismo. Es la inspiración del Espíritu Santo controlando las mentes de esos hombres, de los hombres que escribieron las páginas que conforman la Biblia. Nosotros debemos de saber que la forma más segura en que podemos saber que estamos escuchando a Dios, debemos de saber que es a través de su palabra. ¿Ok? Isaías escribió para el pueblo de Judá. Pablo escribió a los corintios, pero las escrituras también fueron escritas para nosotros, para hoy día nosotros poder verlas y poder ver lo que Dios nos quiere decir. La Biblia es ese manual de instrucciones para el pueblo de Dios, para nosotros. El Señor habló a Josué y le dijo en Josué 1, del 7 al 8, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley de que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a la diestra ni a la siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, el libro de la ley fue la guía de Josué, su manual de instrucciones para vivir piadosamente. Eso es la Biblia también para nosotros hoy. ¿Cómo funciona esto en forma práctica para ti hoy? Cuando nosotros oramos y buscamos esa orientación en relación con alguna decisión que tenemos que tomar, deberíamos pedirle a Dios que nos hable por medio de su palabra y que nos dé algún consejo para aclarar la dirección que nosotros debemos de seguir. Al meditar en la palabra, teniendo en mente nuestra petición o la decisión que tenemos que tomar. Dios nos guía a la lectura de alguien, de algún incidente en las Escrituras, algún pasaje o incluso un solo versículo que tiene relación con lo que nos está preocupando o con lo que nos está sucediendo. Yo recuerdo que en una ocasión, cuando empezaba en mi relación con Dios, a crecer en mi relación con Dios, yo estaba en un tiempo muy difícil, un tiempo en el que me sentía sola, en un tiempo en el cual pues sentía que ya no tenía fuerzas para nada. Y ahí recuerdo claramente, ¿no? Que mi discipuladora me decía, yo no te puedo decir por qué han pasado esas cosas, me decía. No puedo decirte, pero algo que sí te puedo decir es que Dios te va a hablar, que Dios
te va a mostrar, aún de lo que ha pretendido el enemigo, Dios va a sacar una bendición, me decía ella. Busca de Dios, busca su palabra, lee su palabra, ten una relación con Él, me decía ella. Y yo decía, pero ¿cómo? ¿No? ¿Cómo Dios me va a hablar sobre este tema? Y un día que yo me sentía muy mal, yo recuerdo claramente que abrí mi Biblia, en Isaías 41:10 encontré, no temas ni desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré y te sustentaré con la diestra de mi justicia. Para mí encontrar ese versículo fue, wow, Dios, me estás hablando, realmente me estás hablando. Entonces eso fue algo indescriptible, algo que me pasó a mí, y así como con ese versículo, con muchos otros. Es algo que tú debes de aprender a experimentar más allá de lo que yo te pueda decir. ¿Cuánto tú quieres que el Señor se muestre a ti? Dios, como punto número 2, también nos habla por medio de su Espíritu Santo. Hoy Dios sigue hablando a nuestro espíritu por medio de su propio espíritu, que ahora vive y mora en nosotros y permanece en nosotros. Si andamos diariamente tú y yo en una relación con el Espíritu, entregados a su poder, Él nos guiará y nos hará recordar la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos ha dado el poder para hacer lo bueno, ¿no? Y aún el Espíritu de Dios nos habla y nos va a ser ese ayudador para moldear nuestro estilo de vida. Él nos va a decir cuál es la voluntad de nuestro Padre Celestial. Como punto número 3 tenemos a través de otras personas. Recuerdo cuando estaba creciendo en mi relación con Dios, o ya un tiempo, creo que el inicio fue, en una ocasión mi discipuladora me dijo, yo tenía que viajar por una cuestión de trabajo, ¿no? Lo bueno, entre comillas. Pero ella me dijo, Lorena, me dijo, ¿no? Yo creo que no sería bueno, ¿no?, que tú hagas ese viaje. En conclusión, ¿no?, ella me aconsejó no hacer ese viaje y me dijo algunos puntos que yo no consideré, pero a su tiempo asumí las consecuencias de ese no escuchar el consejo, de no escuchar lo que me estaba diciendo una hija de Dios que tenía los principios de la palabra y que podía ver mucho más allá de lo que yo estaba viendo en ese tiempo. Podía aún ver lo que el enemigo estaba tramando, ¿no? También recuerdo en una oportunidad, para esto, ¿no?, cuán importante es saber que Dios va a utilizar como instrumentos, ¿no? Que esas personas que están alrededor nuestro, que conocen la palabra, Dios lo utiliza como instrumentos para revelarse a nosotros. Un corazón y una mente dispuesta a escuchar. Recuerdo un día que estuve conversando con un amigo, ese amigo se llama Neder. En una conversación, él me mencionó algo que pudo clarificar los anhelos de mi corazón, no solamente mis anhelos, sino también los anhelos con mi esposo o para con mi hijo. Y a mí esa conversación yo lo llamé a saludarlo a él, pero cuando él me habló eso, para mí fue realmente de Dios lo que él me dijo, porque eso me ayudó aún a verle más claro el rumbo al cual Dios nos estaba guiando a mi esposo y a mí, y mañana más tarde para con Esteban. Nosotros debemos tener ese cuidado de saber escuchar, ¿no? Y tener en cuenta que también nosotros podemos ser usados como portadores de la voz de Dios para con otros. Tenemos que tener esa valentía y amor para poder decir lo que Dios nos está mostrando. Es posible que Dios tenga un mensaje para quien nos oye y que nos haya elegido a nosotros para transmitir ese mensaje. Deberíamos procurar estar alertas y sensibles y disponibles para ser ese vehículo de la voz de Dios.
Como punto número 4 tenemos las circunstancias. Pueden ser estas de fracaso, de éxito, quizás algún desengaño, de repente una tragedia. Dios usa todas las circunstancias en la vida, todas y cada una de ellas, para poder hablarnos. Y de cada una de ellas, Dios también sacará una bendición. Él sacará ventaja de cada circunstancia que podamos atravesar y nos dará la victoria. Dios nos dará la victoria. En medio de cualquier circunstancia, Dios nos quiere enseñar algo. El punto es cuán atenta o atento estás para escuchar lo que Dios te quiere decir. ¿Estás atento a escuchar la voz de Dios? Ahora que sabemos que Dios quiere hablarnos, que quiere hablarnos hoy y tener una comunicación diaria con nosotros, anhelémoslo y esforcémonos por buscarlo y escuchar la voz de Dios. David decía en el Salmo 85:8, escucharé lo que hablará Jehová Dios. Él decía eso, él disponía su corazón. Yo te animo a que tú puedas disponer tu corazón, escuchar la voz de Dios en este tiempo. Y hasta el último día de tu vida. ¿Sí? Gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en la sesión 2. ¿Por qué Dios quiere comunicarse?